mundo cambió. Mientras crece la demanda por energía y alimento, una nueva forma de desarrollo se está instalando en nuestras ciudades. Hablamos del desarrollo sostenible, un modelo que busca al mismo tiempo la prosperidad económica, inclusión social y la protección del planeta, creando mayores oportunidades para todos. Te invitamos a un viaje por Chile y Alemania, en donde conoceremos las historias de quienes están cambiando la forma en que somos en el mundo. El desafío de levantar una ciudad luego de un doloroso desastre exige reparar y reconstruir mucho más que lo físico. Pero ¿cuáles fueron las claves o aprendizajes que permitieron generar una ciudad más segura y con mejor calidad de vida? Te invito desde Constitución a conversar sobre arquitectura sustentable. Cuando hablamos de Constitución, hablamos de un inmenso patrimonio natural manifestado en una costa con grandes rocas y también en la desembocadura del río Maule. Las últimas décadas nos hacen pensar en su industria maderera, aunque su historia más reciente nos obliga a asociar Constitución como una de las ciudades que más sufrió con el terremoto y tsunami ocurridos en febrero del 2010. Estamos con Juan Ignacio Cerda, socio de Elemental, la oficina de arquitectos a cargo de coordinar el desarrollo de la reconstrucción de la ciudad. Llegamos para cerrar un ciclo, el que lleva 7 años trabajando. Estamos en este momento en la ribera del río Maule. La ciudad de Constitución se instaló y se fundó en la desembocadura del río Maule y fue justamente por este lugar donde ingresó la ola del tsunami, una ola de 12 metros de altura que azotó la costa y 6 metros de altura que azotó esta zona y destruyó totalmente el borde costero. El día del terremoto era un día de fiesta para la ciudad. Como era tradición, cientos de personas acampaban en Isla Orrego. El tsunami y terremoto provocaron la destrucción del 70% de la ciudad y cerca de 100 personas que estaban en la isla perdieron la vida. Y en ese contexto de dolor que probablemente muchos perdieron sus familiares, ¿cómo entré a trabajar en ese ambiente? Bueno, nosotros entramos con un rol técnico, es decir, no teníamos capacidad ni conocimiento para hacernos cargo emocionalmente o afectivamente de las pérdidas humanas. Nosotros fuimos a invitar a la comunidad a participar de un proceso de reconstrucción de la ciudad. Realizamos un cabildo con la comunidad donde les pedimos decir qué es lo que era ser de Constitución y hacia dónde iba la ciudad. De esos primeros encuentros, la comunidad definió que lo más importante para ellos, más que cualquier edificio, era el patrimonio natural, reflejados en el río Maule como eje y símbolo de la ciudad. Reconstruir obligaba a tomar decisiones difíciles de aceptar. La costa chilena está expuesta a desastres naturales. Por lo tanto, el principal conflicto era transmitir que si es que nosotros teníamos una alianza con el Estado es el principal garante del bien público. Por lo tanto, había que transmitir la necesidad de que muchas personas que estaban instaladas formal e informalmente en la costa fluvial debían salir de ahí porque era una zona expuesta a tsunami, por lo tanto no existía garantía del Estado de resguardar su seguridad. Y esa salida de esas personas, de alguna forma, hay una resistencia, porque probablemente hay un tema de arraigo también con un lugar que lo ocupaste toda la vida. Cuando tú perteneces a un lugar históricamente, quieres permanecer en ese lugar. Sin embargo, existen condiciones que el Estado debe resguardar. Y en eso es muy importante la existencia de acuerdos. Los pescadores que vivían frente al río querían estar cerca del río. Por lo tanto, el acuerdo que existió fue que salieran de la zona cero, de la zona roja más expuesta a tsunami, pero que quedaran en un frente al río. Por lo tanto, quedan al frente del río, pero no quedan en las zonas más expuestas a tsunami. Ese tipo de acuerdo es lo que permite que los procesos se desarrollen de buena manera. No existen blanco y negro en la participación ciudadana. En 100 días, Elemental tenía que presentar un plan maestro, conocido como PRES, Plan de Reconstrucción Sustentable, obras públicas que significarían un esfuerzo inédito en coordinación multisectorial. 100 días es un proceso muy largo para la comunidad y para el Estado, para empezar a activar inversión pública, pero al mismo tiempo, para un consultor como nosotros, fue un proceso demasiado reducido. Había que hacerse cargo de temas volando, vivienda, infraestructura, equipamiento público, sustentabilidad, desarrollo productivo. Todos esos temas se tocaron en un plan maestro que se transformó después en una cartera de 30 proyectos. Te voy a dar el ejemplo del parque, yo creo que va a ser muy ilustrativo. Para nosotros, reconstruir el parque era construir un dispositivo que protegiera a la ciudad de un tsunami. Y la comunidad nos dijo, ok, perfecto que tengamos un parque que nos proteja del tsunami, pero tenemos inundaciones cada 2 años. Eso nos afecta de manera mucho más frecuente que un eventual tsunami que podría venir en 20 años más. Por eso, este parque de mitigación tiene que hacerse cargo de protegernos de tsunami y a la vez ser un dispositivo retardante de agua y lluvia. Eso más que un error, es que tú empiezas a complejizar la pregunta, a complejizar el diseño con cosas que trae la comunidad y que tú no puedes saber a priori.
De esos 100 días ya han pasado 7 años y hoy el plan de reconstrucción está llegando a su fin. Una nueva ciudad se levantó escuchando a la comunidad y siguió adelante con una mirada de largo plazo, pese a los cambios de administración política, de alcaldes y presidentes de distintos sectores. Aquí, una arquitectura sustentable puso al centro las necesidades de una comunidad de una manera eficiente, ajustándose a las restricciones y disponibilidades de recursos y, por sobre todo, mejorando la calidad de vida de miles de personas. Yo diría dos grandes mundos existen en Constitución, el mundo pesquero, tanto fluvial como marítimo, y el mundo forestal. Y son los locales los que... Es como en el mundo de la minería, existen las grandes mineras, pero también existen pirquineros y pequeña y mediana minería. ¿Eso es? La alarma de tsunami de la ciudad. Una ciudad que aprende es una ciudad que se prepara. Y aquí en Constitución, saber educar y entender qué hacer frente a los desastres naturales es el primer paso para la generación de un nuevo tipo de ciudadanos. Hoy, toda la comunidad escolar de la comuna realiza este simulacro de alarmas de tsunami, un ejercicio de evacuación por vías determinadas hacia zonas seguras. Seguimos recorriendo Constitución junto a Juan Ignacio, quien nos llevará a conocer la Villa Verde, un gran ejemplo de arquitectura sostenible. Pero antes, si hablamos de sustentabilidad, debemos entender cuáles son los principales desafíos de las ciudades del futuro. Y para eso viajamos a Berlín, a conocer un experimento que nos hará reflexionar sobre las formas de habitar las ciudades. En nuestro recorrido conocimos a una arquitecta chilena, quien luego de haber vivido por un par de años en esta ciudad, ha vuelto a Berlín con la intención de instalarse. Mi nombre es Beatriz. Vivo acá hace, 3 meses en Berlín. Hace 2 años atrás viví 2 años como estudiante. ¿Y qué foco tenía ese programa? Era un intercambio en torno a la sustentabilidad y las tecnologías en la arquitectura y en la construcción. Así como Beatriz, son muchos los extranjeros que se quedan enamorados de esta ciudad. Su calidad de vida, las expectativas de trabajo y desarrollo también han generado una gran demanda por viviendas, subiendo los precios de las zonas centrales y poniendo a prueba el modo de vivir en la ciudad. Ahora vamos a una exposición, es una experimentación que se está llevando a cabo ahora en el archivo de la Bauhaus, se llama Tiny House, y en el fondo es una propuesta o una crítica, también se podría decir, para repensar o reformular nuevas maneras de vivir en este espacio reducido y lo que una persona necesita como manera mínima en cuanto a espacio, en cuanto a energía, en cuanto a consumo. ¿Y al ser experimento, lo están realizando con personas o es una muestra solamente? Invitan a la comunidad a participar en la construcción de estas casas y lo que ellos proponen es la autoconstrucción, que cada uno se construya su propia casa, cada uno la diseña. Y que se componga de distintas casas pequeñas, utilizando espacios en desuso de la ciudad. En este proyecto piloto, la gente vive en 10 metros cuadrados, lo que es prácticamente el espacio disponible para un estacionamiento de auto. Está pensado como una vivienda para una o máximo 2 personas y tiene como principal eje la vida en comunidad. ¿Qué es lo que buscan las personas en este modo de vivir? We are pioneers in the tiny house movement. That means we think that tiny houses, that means microarchitecture on wheels, have a potential that we can use to find answers to challenges like housing problems or how to include different kinds of people and groups into the society. Students, how to get students into the inner cities, how to build in a more ecological way. Actually, we try to build a better society here. Vamos a ver de qué se trata. Este puede ser un espacio de living, un espacio de comedor, pero de pronto uno abre aquí y se transforma en una cocina. Sí, la medida está perfecta. Habla un poco de todo este movimiento de la simpleza, de la austeridad, de la arquitectura y todo, y en este caso es la modularidad y la flexibilidad de espacios, como cómo poder ahorrar, tener un espacio tan reducido y poder habitar con la estrategia de ir plegando y desplegando y poder habitar
reutilizar los espacios. Una cama. Claro, la idea es abrir allá y ahí esto se transforma en una cama. Genial. Sustainability to me means that you need to answer the question, how can we behave today so our children of our children can live in dignity? And we know that the way how we consume water, energy, the way how we harvest trees and how we treat the environment, it destroys our Earth. And I think it's a good idea to think about alternatives to house. We are now 7 billion people on Earth. I think we all need to reduce ourselves a little bit. Y si de sustentabilidad se trata, hemos querido detenernos en la historia de Noam Goldstein y su familia, quienes son dueños de Holy Foods Tiny House, una casa autosuficiente construida por él mismo, que pretende ser un punto de encuentro a través de una cocina comunitaria y a partir de residuos de supermercados. Desde 6 años estoy aquí en Europa. Desde diciembre estoy aquí en Berlín. Estamos juntos, mi compañera, hace mucho tiempo. Vivimos en muchos lados del mundo. Trabajo con madera, siempre diferentes cosas con madera. La idea de esta casa es para montar cómo unos o dos o una pequeña familia pueden vivir en una pequeña casa lo más posible autosuficiente, sin energía, sin agua de la ciudad o de afuera. Hay muchas comidas de food sharing. Pueden tomar lo que quieren, comer todo lo que quieren. Gracias. Es todo de gente que tienen comida de tiendas, de algo así. Ahora cortamos todos los legumes de food sharing para cocinar, para hacer una grande ropa para toda la gente que vienen por el Bajos Campos. Cuando una ciudad provee espacios públicos de calidad, acceso a servicios y movilidad, crecen las posibilidades de habitar los espacios. El intercambio comunitario se enriquece y aparecen iniciativas como estas, las que ponen en discusión la importancia de repensar nuestras urbes. Las ciudades son el principal motor de desarrollo social y económico. Las interacciones sociales que allí ocurren permiten la innovación y la creatividad. Ya que la migración del campo a la ciudad es una realidad, ofrecer urbes con servicios, infraestructura y vivienda se vuelve primordial. Verónica Adler del BIT nos habla sobre dónde hay que poner foco en estos esfuerzos. Las ciudades están viviendo desde hace varios años un proceso de transformación increíble. Chile en especial es un país donde casi el 90% de su población vive en zonas urbanas. Es un tema importante para nosotros, es de ciudad compacta y en eso estamos trabajando en varios países. Hay un montón de estudios que muestran que una persona puesta en un entorno con mayor acceso a servicios, con una escuela más cerca, con un medio de transporte más cerca, tiene muchas más posibilidades de salir de la pobreza que una persona que vive en la periferia. ¿Es posible desarrollar viviendas que ayuden a romper el círculo de la pobreza? Juan Ignacio y el equipo de Elemental están seguros que sí. Llegamos a Villaverde, donde casi 500 casas fueron construidas bajo un postulado muy simple, pero a la vez inédito en el desarrollo de viviendas sociales a nivel mundial. Nosotros hemos siempre mirado el crecimiento, la autoconstrucción, como una oportunidad para poder resolver una capacidad financiera que los estados no pueden entregar, que son los tamaños que debiera tener una vivienda familiar de clase media, ADN de clase media que llamamos nosotros. Por eso en nuestro desarrollo siempre hablamos de media casa buena. Media casa buena significa un poco lo que tiene esta unidad. El subsidio alcanza para media casa, 56 metros cuadrados, pero toda la estructura, protección a la lluvia, diseño sismoresistente, fundaciones y urbanización están pensadas para un crecimiento hasta los 85 metros cuadrados. Aquí cada familia decide si quiere o no ampliar su casa, incorporan su propio estilo y lo adaptan a sus necesidades. Y a la vez se evita la ampliación informal e insegura de las viviendas, algo que ocurre en todas partes del mundo. El traspaso de recursos más importante que hace el Estado a una familia es la casa. Y ese traspaso de recursos puede ser un gasto social o una inversión social. Gasto social es que pierde valor en el tiempo, como los autos.
Inversión social es que tú le entregas a la familia un recurso que aumenta de valor en el tiempo. Al aumentar de valor en el tiempo, permite que la familia rompa el círculo de la pobreza. Tú recibes un patrimonio de 800 UF costo inicial y hoy puedes vender esta casa a 3.500 UF. Esas 3.500 UF, esa plusvalía la capta la familia, le permite, por ejemplo, ampliar su negocio o educar a su hijo o heredarlo por último. Muere la señora, su hijo heredan un patrimonio de 3.500 UF que nunca en su vida lo podrían haber tenido. Pero la plusvalía también depende de vivir en comunidad. Si algún vecino tiene la casa descuidada, afecta el valor de las del resto. Por eso aquí se hacen talleres de participación ciudadana, donde se incorpora el significado completo de lo que significa vivir en comunidad. Para nosotros, enfrentar la sustentabilidad es usar rigurosamente el sentido común. Tiene que ver con participación ciudadana y también con hacerse cargo de los recursos locales para poder enfrentar el medio ambiente. Estamos en la segunda región con más madera de Chile. Los raleos coinciden con las épocas de invierno y la gente tiene madera gratis acá para poder calentar sus casas. ¿Qué cosa más obvia que hacer ese recurso un buen medio para poder calentar la casa en vez de inventar sistemas de calentamiento eléctrico que no tienen ningún sentido en un lugar donde tienen el combustible gratuitamente? Eso es usar localmente la participación ciudadana para entender que no vamos a poder forzar un sistema de alta tecnología. ¿Puede la teoría corresponder con la realidad? Quisimos saber cómo son las casas por dentro y mientras caminábamos nos encontramos con la familia Olave, quienes nos invitaron a conocer su hogar. Yo no estaba muy convencida de irnos aquí. Ellos sí, pero mi esposo hasta el último momento no. Con tal que un día, como le conté, decía que fueron allá los candidatos y todo, y me preguntaron que yo postulara un comité. Y yo le dije, no, si yo estoy postulando en Constitución. Me dijo, ¿y dónde? Yo le dije, en la Villa Verde. Me dijo, ¿dónde? ¿Las casas de muñecas? Y yo le dije, sí. Me dijo, pero si esas casas son súper pequeñas. Me dijo, ¿cómo se va a ir a vivir ahí? No, le dije yo, es que no nos quedaba otra opción. Así que por eso nos vinimos. Después la gente nos decía que se van a ir a las casas de cartón. Esas casas, cuando venga el primer viento, los techos van a estar en chacarilla. Y nosotros decíamos, no, habrá que vivirlo primero. Cada casa tiene un sistema de calefacción Bosca de doble combustión y paneles solares que se encargan de la calefacción de agua caliente, generando un ahorro cercano al 90% en la cuenta de gas. Estas casas cuentan con un sistema de aislación térmica a través de muros de celulosa, un material que genera una baja huella de carbono. Y bueno, esta modifiqué para... ¿Y colocaron radiera abajo? Sí. ¿Se extendió para atrás? Acá. Sí. La casa llega hasta ahí, ¿no? ¿Y por qué fuiste ampliando? ¿Qué te llevó a ir haciendo estas ampliaciones ahí? Es que de repente llegaban visitas, no había dónde meterlo. Igual uno siente así como una gran gratitud cuando, no sé, pues escucha en la tele que la casa de uno fue reconocida como un proyecto, o sea, bueno, bonito y que le da tanta satisfacción a tantas familias. ¿Qué te pasa al ver cómo le cambiáis la realidad, la dignidad eventualmente a una familia completa? ¿Sí? Claro, para nosotros la ciudad es la manera en que tú resuelves la inequidad. Es decir, tener una casa de esta calidad, tal como explicábamos, rompe el círculo de la pobreza. Ver esa brecha que existe entre la clase alta y la clase baja es lo que produce mayores conflictos sociales. Ver una persona que ha podido salir del círculo de la pobreza, que entra a una casa de calidad, que cambia totalmente su realidad, que aprende a vivir en comunidad, se ayuda de los vecinos, que se visitan, que reciben a allegados en casos de catástrofe como el incendio de Santa Olga, son escenarios particularmente buenos. Habla de un capital social altísimo, gente que está surgiendo, que ha sacado adelante su propia vida y además después de una catástrofe como esta, que en Constitución fue histórica. Dejamos Villaverde con la satisfacción de ver a la familia Olave y su casa ampliada. Pero aún nos queda una última visita que resume el trabajo de coordinación y una solución integral para la ciudad, el Parque de Mitigación Fluvial Río Maule. Para verlo de mejor forma, conversamos en el Cerro Mutrún,
donde podemos apreciar una de las mejores vistas de la ciudad. El parque resuelve muchas necesidades. Primero, protegerse de los tsunamis. Segundo, proteger a la ciudad de crecidas de agua de lluvia. Y tercero, como más importante, resuelve la necesidad de espacio público que tiene la ciudad. No había acceso democrático al río, siendo que la comunidad lo había identificado como el mayor patrimonio de la ciudad. Al expropiar estos terrenos para construir el parque de mitigación, tú le entregas a la ciudad un espacio público de borde río que antes no existía. La construcción de este parque es la obra de mayor impacto urbano en la ciudad. Además de la protección contra tsunamis, el parque aumentará en más del doble la cantidad de áreas verdes por habitante, pasando de los actuales 2,2 metros cuadrados a 5,7. Que de casi 20 hectáreas se extiende junto al río Maule y al igual que la isla Orrego, será plantado con eucaliptus en su primera etapa, los que ayudarán al crecimiento rápido de un bosque de mitigación. Luego, estos árboles darán la sombra suficiente para que pueda crecer bosque maulino nativo, que está contemplado en la segunda parte del proyecto. Quizás el gran aprendizaje es que la misma naturaleza es la que te da lecciones de cómo responder a sus propios desastres. De la misma manera que la isla Orrego con un bosque mitigó la ola, estamos construyendo un parque que responde a amenazas geográficas de manera geográfica y natural. A 7 años del plan de reconstrucción del año 2010 del terremoto, nos paramos acá en este mismo lugar y nos damos cuenta que 3/4 de las obras planteadas en el plan en 100 días, de las 30 obras que se plantearon, 21, 22 obras están construidas y quedan muy pocas por construir. Esto está generando hoy día y en el futuro, cuando el parque esté operando 100%, va a generar un cambio en la calidad de vida de las personas muy importante en Constitución. Y lo más importante es que un plan maestro no solamente resolvió una necesidad primaria o inminente, que era protegerse, sino que cambió el eje de la ciudad al río, algo que no existía en una ciudad con un patrimonio natural indiscutible. Se acaba nuestro recorrido, aunque para Juan la tarea aún no concluye. El cierre de este ciclo contempla volver a la comunidad en una cuenta pública, una instancia de encuentro con autoridades, vecinos y la empresa privada, donde se resume todo el trabajo realizado durante estos años. Así como lo hizo muchas veces, Juan Ignacio vuelve a tomar el micrófono de cara a la comunidad, sentando así las bases de lo que conocemos como arquitectura sustentable. Piensa en global, actúa local.